En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos ya en el sexto domingo después de Pentecostés, y lo que voy a decir hoy es realmente muy grave, muy serio, y tiene que ser tomado como tal. Realmente no podemos seguir en una situación como la que estamos, realmente muy solos, sin que nadie nos acompañe en esta lucha. Llegado el final de los tiempos, realmente es muy triste constatar que por falta de verdadero alimento, los fieles, como dice el Evangelio de hoy, desfallecerán en el camino. La oración colecta hace eco de este ruego y dice: aumenta en nosotros la verdadera religión para que no desfallezcamos. Aumenta en nosotros la verdadera religión y alimentanos con todo lo que es bueno y consérvalo en nosotros. Eso dice la oración colecta de este domingo. Muchos fieles han recorrido una gran distancia, casi para llegar al final de esta etapa. Siempre en esa distancia han tenido que remar contra corriente por falta de buen o verdadero alimento. Y nuestro Señor tiene compasión de esa gente que ha venido desde muy lejos. La cuestión es: ¿quién será capaz hoy y cómo de procurarles pan abundante en esta abrumadora soledad en la que vivimos hoy? Estamos muy solos, como dije al principio, nadie rema en la misma dirección en la que se viene remando. Entonces, son hipócritas aquellos hombres de iglesia que no prediquen la parucía. En 2 de sus cartas, San Juan nos da el mismo mensaje. Este es un descubrimiento nuevo, realmente sorprendente, nuevo para mí, por supuesto. En 2 cartas, no en una, en 2 cartas, el autor del Apocalipsis, el autor del Evangelio de Juan, nos da el mismo mensaje. Todo espíritu que no confiesa a Jesús venido en carne, dice en la primera carta, no es de Dios, sino del espíritu del anticristo. El que no confiesa a Jesucristo venido o que vendrá en carne es espíritu del anticristo. Y de allí la soledad en la que nos encontramos. Porque son muy pocos los que confiesan que Cristo vendrá en carne. Y la otra, o el otro mensaje de San Juan, el mismo mensaje, pero en la segunda carta: y han salido al mundo muchos impostores que no confiesan que Jesucristo viene en carne, y en esto se conoce al seductor y al anticristo. Es realmente impresionante este último texto, porque podemos identificar muy bien quién es el seductor y el anticristo, el que no confiesa que Jesucristo viene en carne, al que no le interesa, al que hace los oídos sordos y desvía la vista del tema, al que no lo enfrenta, no lo estudia, no lo expone. Esos son anticristos. El mundo se está cayendo a pedazos y la única solución es la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra solución. Y hacia eso nos lleva Dios precisamente. Pero se insiste en querer una restauración de la iglesia, no según los planes de Dios, sino según los planes de los hombres. Como los hombres imaginan que tiene que ser la restauración de la iglesia, y se pierden en no poder profundizar
qué es lo que Dios quiere para la restauración verdadera de la iglesia. Estos hombres son ciegos, miedosos, mentirosos y comprometidos. Sobre todo me parece que comprometidos es lo que más les puede llegar a doler, por lo cual no se dedican a la verdadera doctrina completa, que es la predicación del Evangelio, incluyendo su escatología, muy clara en el Apocalipsis, en las cartas de San Pablo y de San Juan y de San Pedro, de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Son, por lo tanto, enemigos ensañados. Quien no predica la parusía, predica otro evangelio. Así lo dice San Juan en la misma segunda carta. Si viene alguno a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, la doctrina de la parusía, no le recibáis en casa, ni le saludéis. Fíjense qué fuerte que es. No recibir en casa ni saludar a los que no predican la parusía, porque quien les saluda participa en sus malas obras. Así de apremiante es la defensa que hay que hacer de la parusía, que nos presenta el mismo San Juan, el que subió al cielo, que vio desde arriba todo lo que va a suceder, que escribió el Apocalipsis, que escribió sus cartas, y aún más apremiante es porque ya estamos en los últimos tiempos. Y para defender con uñas y dientes nuestra fe, es más que urgente distinguir lo auténtico de lo adulterado. El que no predica la parusía es algo adulterado. Y lo explica muy bien San Pablo. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, por no anunciar la parusía, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema, es decir, sea maldito. Y San Juan de nuevo en su segunda carta, quien no permanece en la enseñanza de Cristo, por no predicar la parusía, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, ese tiene al Padre y también al Hijo. En el Evangelio de San Mateo, la parábola de las 10 vírgenes tiene por precedente el contexto inmediato del discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo, que es todo el capítulo 24 en el Evangelio de San Mateo. No debe ser interpretada la parábola de las 10 vírgenes, sino en su contexto, como debe ser interpretado todo texto de la Sagrada Escritura. Luego, su comprensión justa es en términos escatológicos. En la parusía, nuestro Señor consumará plenamente el reino de Dios sobre la tierra, y la parábola da una explicación magnífica de este importantísimo acontecimiento. Es lo más importante que va a suceder de ahora en más, la venida de nuestro Señor Jesucristo y la consumación de su reino en la tierra. El reino de Dios plenamente consumado en la tierra no es lo mismo que el cielo. Después vendrá el cielo. Y difieren tanto como difiere la situación de los mortales que hoy viven en la tierra, es decir, la iglesia militante de la de quienes viven en el cielo, la iglesia triunfante. Mientras llegue el momento de la parusía, para vivir según Dios hay que luchar mucho. Como bien sabemos, los que estamos luchando, hay que luchar mucho para vivir según Dios. Pero por el pecado, la mayor parte de nuestra lucha termina en derrota. Se añade a esto el agravante de que los fieles no tienen qué comer, como dice el Evangelio hoy, pues en medio de la apostasía de las naciones
y de las apostasías personales, sobre todo de los hombres de iglesia, obispos, sacerdotes, que se aceleran cada vez más y más, nadie les predica sobre la parusía. Esto agrava todavía la situación gravísima en la que ya estamos. Después de la parusía habrá una importantísima diferencia en esa lucha que tenemos que llevar en contra del pecado. En vez de derrota, después de la parusía, esa lucha terminará en triunfo, si así Dios lo permite, por la extraordinaria efusión de gracia que se seguirá a la manifestación de nuestro Señor, que causará la eliminación del sistema diabólico anticristiano, la eliminación del sistema diabólico anticristiano, que es el que hoy nos rige, y nos rige a través de los judíos, y que nos perturba sobremanera, no nos deja vivir en paz, constantemente nos está perturbando, no nos deja vivir según Dios. Según como dice San Pablo, vivís ya para Dios. Él nos recuerda eso, pero la lucha en contra del pecado nos lleva a la derrota. Después de la parusía, la iglesia militante que permanezca en la tierra vivirá según Dios, pues se hará generalizadamente la voluntad de Dios. No en vano nos enseñó el Señor a rezar así: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Obviamente pedir que venga su reino es pedir que venga a la tierra, no que venga al cielo. Pues hoy no está en la tierra su reino. Si pedimos que venga es porque todavía no está. Al menos todavía no está de una manera consumada. Hay vestigios del reino, pero no está consumado el reino. En la parábola de las vírgenes, que comienza así: en aquel entonces el reino de los cielos será, y hago una pausa aquí, en aquel entonces, es decir, una referencia a la parusía, pues es de lo que nuestro Señor venía hablando en el discurso escatológico. Nuestro Señor venía hablando del discurso escatológico, después dice algunas parábolas, entre ellas la de las 10 vírgenes. Por eso decía al principio, no puede ser entendida sino en ese contexto del discurso escatológico. Notemos en primer lugar que el verbo será está en futuro. La parábola de ninguna manera hace referencia a la iglesia militante como está ahora, porque si no, no diría será, diría es. El reino de los cielos será, algo que todavía no ha llegado. Ahora estamos viviendo con derrota, pero cuando llegue el reino de los cielos, la iglesia militante que aún permanezca en la tierra vivirá, pero con triunfo, como ya explicamos, por la superabundancia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que eliminará el sistema diabólico. Notemos en segundo lugar que San Mateo usa la expresión reino de los cielos por reino de Dios. Pero ambas expresiones se refieren a lo mismo, por si alguno pone objeción de que San Mateo esté hablando de otra cosa. En toda la Biblia, el único que usa la expresión reino de los cielos por reino de Dios es San Mateo. Hablando Jesús, un breve ejemplo de esto, al joven rico le dijo: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pero en el siguiente versículo, fíjense que extraño, digamos, el mismo Jesús dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. En la diferencia de dos versículos se habla de reino de los cielos y reino de Dios. Y el que lo dice es nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Todo indica que Cristo usa estos dos términos indistintamente, los considera sinónimos y también así los considera sinónimos San Mateo. Con respecto a las vírgenes en la parábola, notemos que la mayoría de los intérpretes piensa en la virginidad del cuerpo, lo cual no se descarta, pero no es el significado, base o principal. San Jerónimo nos dice, y muy bien por San Jerónimo, a mí me parece, por lo dicho arriba, es decir, vuelvo a repetir, por lo que se venía hablando, que es la referencia a la parusía, a mí me parece, dice San Jerónimo, que es otro el sentido, y que no pertenece esta comparación a la virginidad corporal, sino que simboliza a todos los cristianos, y lo común que representa a todos los cristianos es la fe. Por lo tanto, la parábola hace referencia a vírgenes en la fe, es decir, pureza en la fe. Entonces, el reino de Dios, consumado en la tierra tras la parusía, será para quienes hayan mantenido intacta la virginidad de la verdadera fe. A esto se refiere, como ya dije, la parábola con la expresión vírgenes. El hecho de que sean necias algunas de ellas no quiere decir que se hayan condenado en el infierno. La distinción en la parábola no es entre salvados y condenados, como si las prudentes se salvaron y las necias se condenaron, como muchos entendieron lamentablemente, por no ver el contexto escatológico en el cual se dice la parábola, sino entre preparados y no preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No dice la parábola, 5 eran buenas, 5 malas, como dando a entender que las necias se condenaron, sino prudentes y necias, es decir, prudentes y necias con respecto a la verdadera fe. De lo contrario, habría que forzar el texto, habría que sacarlo del contexto escatológico y habría que decir que el reino del cielo, como dice San Mateo, no será como 10 vírgenes, sino que será como 5 vírgenes prudentes y no será como 5 vírgenes necias, que el texto no lo dice, ciertamente. Por eso no se puede entender la parábola sino en términos escatológicos, y esto es muy, muy importante, porque me parece que ha sido siempre mal entendida o mal interpretada, sacándolo de este contexto escatológico. Tanto las prudentes como las necias están igualmente en el reino, solo que las necias permanecerán en el reino de la tierra. Y esto se deduce, por lo que sigue. En aquel entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Vuelvo a repetir, no dice será semejante a 5 vírgenes prudentes. Será semejante a 10 vírgenes, 5 de las cuales son necias, 5 prudentes. El reino de Dios será semejante a las 10 vírgenes, es decir, a 5 prudentes y 5 necias. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que en el reino de Dios vaya a haber vírgenes necias? Parecería una contradicción. Llegado el esposo, las 10 vírgenes salieron a su encuentro con sus lámparas. Si bien todas llevaban lámparas, no todas llevaban suficiente aceite. Todas tenían la misma fe, es decir, todas llevaban lámparas, tenían la misma fe. Todas, podríamos decir, como parte de esta misma fe, aceptaban el dogma de la parusía, por eso estaban allí fuera del recinto esperando que llegara el esposo. Estaban esperando la parusía, pero no todas tenían igual preparación para recibir al esposo en la parusía. Y esto es muy claro en la parábola. Y esto está simbolizado por la falta de aceite en las necias.
En la historia de la Santa Iglesia, los fieles somos, de alguna manera u otra, culpables por no habernos preparado adecuadamente para la segunda venida de nuestro Señor. ¿Estamos preparados? En los últimos tiempos, Dios ya no espera más a nadie. Dios ya nos ha dado suficiente tiempo para arrepentirnos, para la conversión, para la predicación, para ganar prosélitos del Evangelio. Ya nos ha dado suficiente tiempo. En los últimos tiempos Dios ya no espera más. Estamos preparados. Del fervor y santa ansiedad de los primeros cristianos por ver nuevamente al Señor, se pasó a un enfriamiento progresivo de las generaciones subsiguientes hasta caer la parusía prácticamente en el olvido, que es la situación de la parusía hoy entre los católicos, en el olvido, como si no existiera, como si no importara, como si no resolviera todas nuestras cosas. Lo dice claramente la parábola. Como tardaba el esposo, de hecho Jesucristo ha tardado ya 2000 años y sigue tardando todavía, todas sintieron sueño y se durmieron. Con el paso del tiempo, muy sutilmente, el enemigo, el diablo, va quitando de los corazones de los católicos el deseo ardiente que de Jesús regrese pronto. Esto fue lo que sucedió, digamos, ya en el siglo V, estamos hablando de 1500 años atrás, ya los cristianos fueron decayendo en ese amor o en ese deseo por la venida de nuestro Señor, que se fueron olvidando de eso. Hasta llegar, como dije recién, a la situación en la que nos encontramos hoy, el olvido total de la parusía. Es que Dios, a lo largo de todo ese tiempo, juntamente o a pesar, digamos, de la labor del diablo de quitar de los corazones ese deseo, por no ser fieles a Dios, los hombres de la iglesia fueron perdiendo las gracias y así decayendo poco a poco, decayendo en la doctrina, y hasta llegar Dios a abandonarlos. Y eso puede verse muy claramente en la apostasía general que hay hoy, sobre todo a partir del Vaticano II, que la apostasía se oficializa, por así decir, y también la apostasía que se vive en medio de la tradición, de los que se llaman tradicionales, que no acuden a dar la doctrina completa, que no dan o no predican la parusía. Dios los abandona. Según el padre Castellani, la tradición de la iglesia primitiva es la más importante de todas, porque es la más cercana a las fuentes, es decir, a nuestro Señor Jesucristo y a los apóstoles, que lógicamente esperaban ansiosamente la consumación del reino de Dios en la tierra después de la parusía. Esta consumación, que coincide con lo expresado en el capítulo 20 del Apocalipsis sobre los 1000 años, no son para nada el milenarismo carnal de Querinto, que es una herejía, la cual condenamos, ni tampoco una presencia visible, permanente de Cristo en la tierra, que según el Santo Oficio de la Iglesia no se puede enseñar con seguridad. Por eso nosotros no enseñamos eso. Enseñamos que habrá un reino, pero no enseñamos cómo será ese reino. No decimos que sea visible. Como si Jesucristo fuera a ser el jefe de un gobierno, de un país cualquiera, sino que estamos hablando del pleno reinado sobre la tierra del Evangelio. A eso se refiere el reino de nuestro Señor Jesucristo después de la parusía. El triunfo del Evangelio, el triunfo de la justicia, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia extendida por toda la tierra. Esto es lógico, pues el texto
del Apocalipsis, del capítulo 20, cuando uno lo lee detenidamente, dice claramente que los 1000 años, claramente dice que los 1000 años serán posteriores a la adoración a la bestia y a su estatua y a la marca que les impondrá la bestia en sus frentes y en sus manos, es decir, posteriores a la venida del anticristo. La Santa Iglesia Católica jamás ha condenado ni se arriesgaría a condenar lo que la tradición primitiva ha mantenido sobre los 1000 años del reino de Dios consumado en la tierra. Y esto lo asegura el padre Castellani. Y continúa el padre: si así lo hiciera, sería como guadañarse los pies queriendo guadañar la cizaña. Si la Iglesia condenara el verdadero milenarismo, se estaría echando tierra encima, porque los 5 primeros siglos era mantenido en la verdadera fe. Algunos hombres de iglesia todavía insisten en crear confusión al respecto. Identifican, en vez de aclarar, crean confusión, e identifican el reinado de Cristo en la tierra por 1000 años, con el tiempo que la iglesia ya pasó y que fue floreciente, sobre todo en la Edad Media. O también con el reinado carnal de Querinto, del cual ya hablamos, que se condena, que está condenado. Es un reinado carnal que no se puede sostener, no se puede mantener para nada, no lo explico ahora. Y por eso detestan pensar en un reino futuro consumado en la tierra, diciendo que no es eso lo que enseña la iglesia. Y eso es falso. Lo primero que te dicen, eso no enseña la iglesia y es falso. Es lo mismo que dijéramos, eso no está en la Sagrada Escritura. Sí, está, y bien claro, no hace falta discusión sobre el tema, está allí presente. Y la Sagrada Escritura es lo que enseña la iglesia. Además, jamás la iglesia condenó el milenarismo posterior a la parusía. El verdadero milenarismo, el milenarismo patrístico de los primeros padres, de los primeros 5 siglos de la iglesia. Como defensa de su posición, se escudan en la interpretación alegórica del Apocalipsis, en vez de sujetarse al sentido literal metafórico de las profecías. Esto les impide hoy, ciertamente, reconocer estos tiempos como los últimos tiempos, y en consecuencia les lleva a predicar otro evangelio, otra doctrina, que no reconoce la venida en carne de nuestro Señor, como dice San Juan, y que no encaja con lo que Dios tiene planeado para estos tiempos, y que no hace otra cosa, predicar, o no predicar, mejor dicho, la parusía, no hace otra cosa que distraer y desviar a los fieles de lo fundamental y urgente de nuestra fe. Es como que el objetivo, no digo que sea proponiéndose este objetivo, es desviar, distraer, mantenerlos lejos del tema de la parusía. Dice San Pablo, todo obispo debe ser capaz de enseñar. Toda escritura es eficaz para enseñar, para convertir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, los fieles que tratan de seguir a Dios, sea perfecto, bien provisto para toda obra buena, es decir, bien provisto para la llegada del esposo. Los fieles, o todos mejor dicho, debemos ser hombres perfectos para poder recibir al esposo. No se puede recibir al esposo siendo imperfectos. Todo obispo, entonces, debería profundizar y predicar la parusía, pues es la única respuesta a nuestros problemas hoy en la iglesia. Pero esto no se hace, al menos que nosotros sepamos. No se hace, no sabemos de nadie que predique abiertamente la parusía o que haga
o que ponga todo su empeño en la parusía, y por lo tanto se quedan atrapados en algo que es verdadero, que es cierto, y que ya pasó, y que no hace, digamos, a nuestro entender, más que distraer, como dije recién, y desviar de lo que realmente uno tiene que prestar atención en este momento. Porque es urgentísimo el tema. Es urgentísimo y grave, y muy grave. Por eso no hay que desviarse ni distraerse en otras cosas. No es que lo que otros predican sea malo, no estoy diciendo eso. Pero al no predicar la parusía, se predica o se indica o se hace ilusiones sobre algo que no lleva más que a desviar y a distraer de lo que es fundamental hoy. Como dice San Juan, no tienen a Dios ni a Cristo. La enseñanza común de los santos padres en los primeros siglos de la Santa Iglesia Católica fue precisamente el esperar ansiosamente a nuestro Señor Jesucristo y a su reino de Dios consumado en la tierra, lo cual se deduce perfectamente de una lectura literal, metafórica del capítulo 20 del Apocalipsis. El capítulo 20 del Apocalipsis es una profecía. Esta enseñanza se encuentra en la Didaché, Catecismo del primer siglo. San Papías, discípulo de San Juan, autor del Apocalipsis. San Papías escuchó esto de labios de San Juan. San Justino, San Teófilo, San Melitón, San Ireneo de León, discípulo de San Policarpo de Esmirna, a su vez discípulo de San Juan. O sea, San Policarpo escuchó esto de los labios de San Juan y se lo transmitió a San Ireneo, cuya fiesta tuvimos el jueves pasado. San Hipólito, discípulo de San Ireneo de León, San Ireneo se lo pasa a San Hipólito. San Victorino, San Metodio, San Zenón, San Epifanio, San Ambrosio de Milán, Sulpicio Severo y San Agustín en su primera etapa. Así que no es poco lo que estamos diciendo. Muchos santos, padres de la Iglesia de los primeros siglos, sostenieron lo que hoy estamos enseñando sobre la parusía. Como se puede deducir, había interpretación común de los santos padres, la tradición primitiva. Aunque esta interpretación no era unánime, debe igualmente ser respetada por el peso que tiene, por ser el de una tradición de la Iglesia primitiva, que no es cualquier cosa, y escuchada del mismo autor del Apocalipsis, del mismo autor de las cartas y del Evangelio de San Juan, que no es poca cosa. Se puede decir que San Agustín fue el creador de la interpretación alegórica o de la pura imagen o fábula del capítulo 20 del Apocalipsis, a raíz de que después de ver las posturas de unos herejes sobre el milenarismo, sobre todo el milenarismo de Querinto, milenarismo carnal, y sobre todo bajo la influencia de San Jerónimo, cambió su interpretación de la literal a la alegórica. Esto realmente cuesta entender que un santo como San Agustín haya interpretado el capítulo 20 del Apocalipsis en una primera instancia como una profecía, lo cual está correcto, pero después dijo no se puede interpretar así, lo vamos a interpretar como una alegoría, como una ficción o como una fábula. Como que el texto dice otra cosa distinta de lo que expresa literalmente. Pero el mismo San Agustín, en contra suyo, aclara que no puede asegurar que sea la explicación definitiva, la suya,
pues es solo su opinión. Bueno, gracias a Dios dijo esto. Y estamos de acuerdo con él. Y a esto el padre Castellani añade, mientras muchos de ellos, refiriéndose a los que sostienen la interpretación alegórica y sobre todo los que hoy sostienen la interpretación alegórica y se obstinan en no predicar la pronta venida de nuestro Señor, muchos de ellos, dice el padre Castellani, pugnan por dárnosla, a la interpretación alegórica, como definitiva e incluso de fe. San Agustín dice que no era la interpretación definitiva, ni tampoco es un dogma de fe, la interpretación alegórica, pero ellos dicen que sí, que San Agustín es San Agustín. El mismo San Jerónimo, que es el máximo objetor de la interpretación literal del capítulo 20, a pesar de sus palabras, no se atreve a condenarlo. No condenó San Jerónimo el milenarismo patrístico. No se atrevió a condenarlo por su reverencia a tantos santos y mártires de la iglesia primitiva que lo sostienen. Ninguno de los santos padres de la tradición primitiva de la iglesia cayó en herejía por sostener la interpretación del capítulo 20 como una profecía del reino de Dios en la tierra después de la parusía. Al respecto, el caso de San Ireneo de León fue estudiado e investigado en pleno siglo XX, hace apenas 100 años atrás, hace 1920, por el Papa Benedicto XV. Este Papa decidió no solo aprobar sus posturas, principalmente su magnífica obra Adversus Hereses contra las herejías, sino extender su fiesta, su misa y su oficio, que como ya dije celebramos el pasado 28 de junio, hace unos poquitos días, a toda la Iglesia Católica. Es como que San Ireneo, sosteniendo la postura verdadera del milenarismo patrístico, fue reafirmado hace tan solo 100 años atrás por el Papa Benedicto XV. Jamás habría declarado santo este Papa, una vez más, porque ya ha sido declarado anteriormente, a San Ireneo, y extender su culto a toda la Iglesia si San Ireneo hubiera caído en una herejía, o si el milenarismo patrístico fuera una herejía. Creo que eso está bien claro, y los que dicen que hay que seguir a la Iglesia, ese ejemplo del Papa Benedicto XV es indiscutible. Los sumos pontífices de los últimos tiempos no han cesado de inculcar la obligación de buscar primeramente el sentido literal de los textos. Y esto está en la encíclica Providentissimus Deus de León XIII, en la encíclica Spiritus Paraclitus de Benedicto XV y especialmente la encíclica Divino Afflante Spiritu de Pío XII. En esas tres encíclicas se hace hincapié en que lo primero que hay que buscar es el sentido literal de los textos. Y esto es una obligación, no es una cosa que se pueda dejar al azar o el capricho de cualquiera. Primero hay que buscar el sentido literal. La Iglesia lo manda, es obligatorio, pues es el literal el principal, y de ahí su obligatoriedad. El mismo San Jerónimo, de quien el Papa Benedicto XV dice que también pagaba tributo a la interpretación alegórica, lo cual es cierto, que dominaba en la escuela de Alejandría, declara al respecto, palabras de Benedicto XV, no es posible, palabras de Benedicto XV. No es posible que tantas promesas como cantaron en el sentido literal los labios de los santos profetas queden reducidas a no ser ya otra cosa que fórmulas vacías y términos materiales de una simple figura de retórica. Ellas deben, al contrario, descansar
en un terreno firme. Llama terreno firme a la interpretación literal de las profecías. El abuso de la interpretación alegórica, que se ha cometido muchísimos abusos en la Iglesia, de las Escrituras, según la fantasía de cada uno, puede conducir a grandes daños. Esto lo denuncia Monseñor Straubinger en su Biblia. Todas se durmieron. Todos los hombres de la Iglesia se durmieron en el sueño de la alegoría. Fueron aletargándose con el paso del tiempo hasta que la parucía quedase en el olvido. Y ya es hora de despertar, de abrir los ojos a la realidad del pristino amor por la venida de nuestro Señor Jesucristo y su consiguiente preparación. Y esto es urgente, si no nos quedamos fuera, como las necias. Nuestra esperanza primera no es la de ser salvados, que no es lo que dice la parábola, sino la de poder estar preparados adecuadamente para recibir a nuestro Señor que ya viene. Y debemos tener para ello una gran provisión de aceite, que es lo que engendra y vivifica nuestra misma fe. De repente, a medianoche, se oyó un grito: «He aquí al esposo, salid a su encuentro». Dice San Hilario, como en intempestiva hora de la noche, cuando el sueño sea más pesado, los ángeles que precederán al Señor anunciarán al clamor de sonoras trompetas la venida de Jesucristo. Cuando más se aparten de la parucía, cuando el sueño más pesado sea, se anunciará la parucía de nuestro Señor. La Santa Iglesia Católica ya estará totalmente preparada para las bodas. Si no, nuestro Señor Jesucristo no vendría hasta que no esté preparada. En el capítulo 19 del Apocalipsis se relata este encuentro entre el esposo y la esposa. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la Santa Iglesia Católica, se ha preparado. En el cielo se escucha el aleluya de Dios, el colmo del gozo ante el acontecimiento que significa la culminación de todo el plan de Dios en la glorificación de su Hijo. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido el reinado de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Es el aleluya por la toma de posesión del reino de Dios en la tierra. El esposo ya no está solo, sino que está acompañado por la esposa, ya preparada para el reino. Orígenes dice que las bodas del Cordero se celebran en el tiempo en que, estando por perecer toda la humanidad, y esto es por el gobierno del anticristo, por la gran persecución que va a haber del anticristo, que va a perecer o podría perecer toda la humanidad, entra la Iglesia por esta unión en el goce de la inmortalidad. Pero no todos en la Iglesia entrarán a gozar de esta inmortalidad en las bodas del Cordero en el momento de la parucía. La parucía es el fin de una era y el comienzo de otra, pero no es todavía el fin del mundo, como ya dijimos, con el temido juicio universal que nos espera al fin del mundo. Es, para ser más precisos, una etapa de justicia y misericordia de Dios para los que aún queden en la tierra y no estén aptos para entrar en la inmortalidad al momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, para las vírgenes necias. Al respecto, distinguimos entonces tres clases de hombres en el momento de la parucía: los resucitados, los arrebatados y los viadores. Aquellos que, obviamente, por no estar debidamente preparados, quedarán aún sobre la tierra. San Pablo lo explica muy claramente. Dios llevará con Jesús a los que durmieron con él. Son los santos declarados por la Iglesia que están ya en el cielo,
pero que aún esperan la resurrección de sus cuerpos. Continúa San Pablo, al son de la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, primero los resucitados, y esos son los santos. Después, dice San Pablo, segundo, nosotros, los vivientes que quedemos hasta la parusía del Señor, seremos arrebatados. Los vivientes que estemos aquí en la parusía de nuestro Señor, seremos arrebatados, y eso está más allá de nuestra imaginación y no pensamos en ello casi en ningún momento. Pero es eso lo que debemos desear. Los vivientes que estemos en la parusía seremos arrebatados, lo dice San Pablo, lo dice Dios, lo dice la Sagrada Escritura, lo dice la Iglesia. Juntamente con ellos, es decir, con los resucitados, que ya hablamos del primer punto, en nubes hacia el aire al encuentro del Señor. Bien claro es San Pablo, seremos arrebatados si es que aún estamos vivos en la parusía y si es que calificamos como vírgenes prudentes que mantuvieron sus lámparas encendidas por tener suficientemente aceite. Continúa San Pablo, sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, los muertos primeros, y nosotros, segundos, seremos transformados, es decir, arrebatados. O sea, muy claro, San Pablo lo dice 3 veces en distintos lugares. Los resucitados y los arrebatados no quedarán en la tierra, sino que estarán reinando con Cristo de manera invisible, recalcamos esto, como dice el texto del Apocalipsis capítulo 20. Pero si habrá quienes estarán reinando con Cristo por el espacio de 1000 años, habrá también súbditos, pues no se entiende un rey sin súbditos. Estos serán los viadores que permanecerán en la tierra. Por eso dice el texto que Cristo juzgará sobre vivos, es decir, sobre los que serán arrebatados y los viadores que estarán vivos en el momento de la parusía, y sobre muertos, es decir, los santos que esperan en el cielo la resurrección de sus cuerpos. Juzgará tanto en la parusía, en su manifestación, como en el posterior reino sobre la tierra. Y leo el texto. Cristo Jesús, el cual juzgará a vivos y a muertos, tanto en su aparición, la parusía, como en su reino posterior en la tierra. Bien claro. Los viadores están representados en la parábola por las vírgenes necias. Así se entiende que formen parte del reino de Dios en la tierra. Forman parte del reino de Dios, pero en la tierra. Y que eventualmente por sus méritos y por la sobreabundante gracia de Cristo, como ya dijimos, salgan victoriosos, los viadores. La distinción de la parábola, vuelvo a repetir, es entre preparados y no entre salvados y condenados. San Pablo exhorta a Timoteo a predicar la sana doctrina. Vendrá el tiempo en que no soportarán más la sana doctrina, antes bien, con prurito de oír, se amontonarán maestros con arreglo a sus concupiscencias. ¿Cuáles son estas concupiscencias? Las concupiscencias de las engañosas dulzuras y ensueños de la gloria pasada de nuestra religión, que nos hace desviar, nos hace distraer. Apartarán de la verdad el oído, continúa San Pablo, pero se volverán a las fábulas. ¿Cuáles son estas fábulas? Las fábulas o ficción, define el diccionario de la Real Academia Española, es la alegoría. Alegoría es una fábula o una ficción. Por eso se volverán a las fábulas. Y los sacerdotes todos los domingos rezamos este mismo salmo, que voy a leer un versículo de ese salmo, en el cual nos dice y nos recuerda a los sacerdotes
los malvados nos dicen fábulas. Los viadores padecerán aún las consecuencias del pecado original, es decir, la inclinación al mal. Tendrán que seguir luchando continuamente, llevando la cruz, siendo podados, como lo somos hoy, para vivir según Dios. Tendrán aún que padecer las enfermedades, el desgaste, la vejez y la muerte. Solo que favorecidos por la gracia sobreabundante de Cristo y por el reino de Dios en todas las almas y naciones. Al respecto dice el padre Rovira: lejos de nosotros fantasear una era de santidad dulzona, sin cruz ni mortificación, tendrán que seguir luchando violentamente por la conversión propia. La aparición o parucía de nuestro Señor será visible a toda la humanidad, es decir, a todos los buenos y malos y a todos los prudentes y necios. Ante la noticia de la llegada del esposo, todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, pues todas tenían lámparas. Pero las necias dijeron: nuestras lámparas se apagan, porque no tenían suficiente aceite. El amor por la venida de nuestro Señor fue tan poco que no calificaron para la beatitud de la parucía, es decir, el arrebato. Y le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. No estuvieron preparadas, no están preparados hoy los hombres. No pidieron estar preparados por ignorancia, por la falta de predicación. No negaron la parucía, no niegan la parucía, pero no la desean. A nadie le servirá recurrir al amor ajeno, sino al suyo propio, al poco que tenga, que no será suficiente, comenta San Jerónimo. Le responden las prudentes: id más bien a los vendedores y comprad para vosotras. No podemos darte de nuestro amor, no podemos darte de nuestro aceite. Lo que no se ama no puede ser esperado, pues no se lo desea. No puedo yo desear y dar ese deseo a otro. Es totalmente personal. En adelante dice San Pablo: me está reservada la corona de la justicia, que es el arrebato, que me dará el Señor, el justo juez, en aquel día, que es la parucía, y no solo a mí, sino a todos los que hayan amado su venida. Y de ahí la insistencia en predicar la parucía y de que se ame la venida de nuestro Señor Jesucristo para que se pueda tener suficientemente aceite. Se cerró la puerta de las bodas. Mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo, y las que estaban prontas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. A las necias se les cerró esta oportunidad. Señor, Señor, ábrenos, dijeron. ¿De qué sirve invocar con la voz a quien se le negó el amor por su venida? En verdad os digo, no os conozco, le responde Jesús. Será desconocido el que no le conoce, el que no se esfuerza por amar su venida, el que no se manifiesta de esa manera a Jesús. ¿Cuántas gracias perdidas para esta preparación a la que debemos dedicarnos con urgencia por culpa de una mala interpretación y de una mala predicación? Entonces, estarán dos en el campo, es decir, dos en la misma fe, en el mismo trabajo, pero el uno será tomado, arrebatado, y el otro dejado. ¿Dónde será dejado el otro sino en la tierra? Los viadores. Dos estarán moliendo en el molino, el mismo trabajo, la misma fe, pero la una será tomada, arrebatada, y la otra dejada en la tierra como viadora en el milenio.
Al final de la parábola de las vírgenes, Jesús amonesta: velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Velad, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas gracias desperdiciadas? ¿Cuántas misas perdidas que no verán jamás la luz? Si nos equivocamos en lo que acabamos de decir, nos retractamos. Solo nos interesa la pura verdad. Y decir que un ciego no puede guiar a otro ciego. A ti, Señor, clamaré, no te hagas sordo a mis ruegos, Dios mío, no calles, no sea que me asemeje a los que bajan al sepulcro, dice el introito de hoy. Mis ruegos son que pueda estar preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios de las virtudes, a quien pertenece todo cuanto hay de mejor, dice o comienza así la oración colecta, y qué mejor que la venida de nuestro Señor a destruir este satánico y salvaje mundo. ¿Qué otra cosa mejor podemos pedirle? Que sigamos en la misma situación en la que estamos, con algunas mejoras. No, la verdad que no se entiende. Afianza mis pasos hacia tus caminos, para que no resbalen mis pies. Préstame atención y oye mis súplicas. Haz brillar tus misericordias, ya que salvas a los que esperan en ti, oh Señor, dice el ofertorio. Salvas a los que esperan en ti, salvas a los que esperan tu parucía. Haz que lo que con fe viva te pedimos, lo consigamos eficazmente, dice la oración secreta. Y entonces rodearé tu altar y ofreceré en tu santo templo alegres acciones de gracias, cantaré y recitaré salmos al Señor, dice la oración comunión. Y aún así, si es que se escucha esto, a pesar de todas estas verdades, seguirán en su obstinación, así como Judas Iscariote, que después de haber compartido tanto tiempo con la presencia de la misma verdad encarnada en persona, siguió obstinado y lo traicionó. Ven pronto, Señor Jesús, a reinar. Concédenos la gracia de estar siempre preparados para tu venida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.